Buena gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo video en mi canal de YouTube. Un video que nuevamente no tiene nada que ver con una cuestión del mercado de pases, que hace referencia, o que no hace referencia, mejor dicho, a lo deportivo, o quizás sí porque puede llegar a generar algún coletazo. Estoy hablando claramente de la renuncia del vicepresidente segundo de Juan Marconi, que hoy a la mañana en Radio La Red, en el programa de Gustavo López, comunicó la decisión que ya la tenía tomada hace tiempo y una decisión que amagó muchas veces en tomarla, desde que empezó la gestión de la unidad independiente o la falsa unidad independiente hasta el día de la fecha que tomó o que efectuó la renuncia. Con Marconi seguramente seguirán Victoria Lauría, vocal titular número 7, y también Javier Maceo, revisor de cuentas suplente número 1. Y seguramente para todos los hinchas independientes esta noticia no sea algo que sea llamativa, que despierte la atención o que se ponga el foco de atención que requiere la renuncia de un dirigente, sobre todo un vicepresidente, al cargo por el cual el socio lo designó y lo eligió. Pero yo creo que sí va a tener un efecto negativo en Independiente. No tanto puertas adentro, porque como explicó Marconi y como todos sabemos, él no tenía ni poder de decisión, ni peso, a veces ni siquiera voz, y mucho menos voto. Pero sí, para mí lo va a generar puertas afuera, porque nuevamente Independiente es noticia por crisis política, nuevamente Independiente es noticia porque un dirigente renuncia, nuevamente Independiente está en la boca de todos, no por un logro deportivo, sino por un mal manejo de la institución y de la situación. Como digo, es la segunda renuncia, y pueden venir dos más con la de Marconi, que sufre esta unidad independiente. Una unidad independiente que hace 1 año, 3 meses y 4 días asumía los destinos del club, que fue elegida en una elección récord para Independiente y en una de las elecciones más convocantes en la historia del fútbol argentino. Una elección o una unidad independiente que fue electa en una elección que le costó muchísimo al socio, muchísimo, porque durante un año tuvo que bancarse la dictadura de Hugo Moyano y que salió a la calle a pedir elecciones. Y una elección que era para dar finalizado un ciclo. A mi entender, el peor de la historia de Independiente, o el ciclo de la peor gestión de la historia de Independiente. Pero no vengo a hablar de la gestión de Moyano acá. Bueno, eso no pasó. Porque no solo continúan las mismas personas, que eso ya se sabía, porque tanto Daniel Scione como Carlos Montaña, como Cristian Ritondo y varias personas más estaban en la boleta, pero que se creía que sobre todo el rol y la figura de Juan Marconi iba a tener una mayor injerencia a la hora de tomar decisiones. Y desde el minuto cero eso no pasó. A principio del año pasado, Marconi tuvo un enfrentamiento a golpes con el Puma Damiani, que no es dirigente, mejor dicho, que es dirigente de Independiente, pero que no es comisión directiva. Es alguien que la gente no votó, no eligió, pero que el estatuto le permite estar ocupando una secretaría de fútbol. Que después, cuando Marconi acerca a Santiago Maratea para que de una buena vez por todas Independiente pueda solucionar el gran problema económico que tenía, que era la inhibición del América por 7 millones de dólares, y que lo pudo solucionar pura y exclusivamente al aporte de sus hinchas y de sus socios, porque no se les cayó una idea a la mayoría de los dirigentes, exceptuando a Marconi, que la idea fue traer a Maratea, no generar algún recurso por parte de la comisión directiva en cuanto a un sponsoreo o demás, sino fue pedirle plata a la gente, que en un club social están en todo su derecho.
Y después de lograr levantar la inhibición con una participación importante de Marconi, que fue el que acercó al que instrumentó esa famosa colecta, volvió a no tener injerencia en el armado del plantel. Y la gota que rebalsó el vaso para Marconi fue que en pasado diciembre, realmente no me acuerdo la fecha, si entre el 24 o el 31, bien qué día fue, en reunión de comisión directiva, los integrantes de la misma, exceptuando lógicamente Marconi, eligieron a Carlos Montaña como el nuevo vicepresidente primero. ¿Cuál es el tema? A ver, claramente puedo ocupar ese lugar porque forma parte de la comisión directiva. Ese lugar estaba vacante desde que Grindetti asumió como presidente luego de la renuncia de Doman. La lógica indicaba que se hacía un corrimiento para arriba y el vicepresidente segundo pasaba a ser vicepresidente primero. Claro, eso demostró de que a Marconi no lo quería nadie, que no tenía peso, que no tenía poder y que no tenía sentido que siga estando. Pero llegó a destiempo la renuncia de Marconi. Porque tendría que haber sido mucho antes, y porque de no haber sido mucho antes no tendría que... No puede ser en medio de un mercado de pases, no puede ser a días de haber hecho el papelón que hicieron con el tema Miami, porque deja las claras y da una muestra afuera de que Independiente es un quilombo. Y realmente, ¿quién va a querer venir a jugar a un quilombo? Un quilombo que está así hace 25 años, pero que se profundizó en los últimos 3. Como dije, 2022, año de dictadura, 2023, renuncia del presidente, problemas económicos, inhibiciones y pelea del descenso durante todo el año. Y 2024, en tan solo 8 días, Independiente ya tiene 2 noticias patéticas. La vergüenza y el papelón de Miami y la renuncia de un vicepresidente. No es normal que pase todo esto en un club. Pero mucho menos normal es creer que pasando todo esto, el club tiene un buen futuro. ¿Qué futuro esperanzador puede tener un club, por lo menos en lo deportivo, con tanto problema, con tanta crisis interna, con tanto revuelo para el afuera, con tanta inestabilidad? Muy poco. Por eso Independiente hace 25 años tiene islitas. Un año te pelea una cosa, te gana una Copa Internacional. Pero en los procesos que suelen ser largos, como son los torneos y demás, Independiente no compite. No compite. Y si siguen, no solo estando los mismos, sino si se siguen utilizando las mismas recetas, va a pasar lo mismo, gente. No va a cambiar. ¿Por qué cambiaría? Son los mismos. Las mismas recetas, los mismos quilombos. Cada vez peores y que se toman de una manera más común. ¿Por qué cambiaría? Lo lógico sería que empeore. E Independiente todos los años empeora. Porque institucionalmente empeora. Porque socialmente empeora. Porque el clima es un clima de conflicto todo el tiempo, de división todo el tiempo, y es muy difícil construir algo en división permanente. Y porque sobre todo hoy, ya pasaba antes, pero la renuncia de Marconi le pone la claridad institucional al asunto. El club es manejado por gente que la mayoría de la masa societaria ya no quiere, que es el grupo Champán. Una masa societaria que lo votó también en 2022, que se votó por mayoría, pero que perdieron el respeto, que perdieron la confianza del socio. Entonces es muy difícil construir algo desde ahí. Marconi tendría que haber renunciado muchísimo antes. Muchísimo antes. Fue una irresponsabilidad de él que siga. Pero no lo convierte en un irresponsable. Lo convierte en alguien que quiso cambiar las cosas, que no supo cómo, que se metió en un grupo
o en una unidad y que negoció mal los cargos porque él nunca tuvo a alguien de su confianza en los puestos de firma que tiene Independiente, que es el presidente, que fue Doman y fue Grinetti, que es el tesorero, que es Urrelli, alguien del grupo de Grinetti, y que es Ioane. Él fue un mero vicepresidente, y el vicepresidente no tiene la firma, por ende tiene menos poder, por ende es mucho más difícil cambiar las cosas, muchísimo más difícil cambiar las cosas, pero es responsabilidad de él, porque él hizo ese pacto y porque él tardó un año en darse cuenta, y en el medio, para perjudicarlo a él, pero por consiguiente perjudicaron a Independiente, los dirigentes que toman las decisiones justamente hicieron eso para molestarlo. Ejemplos, ¿quieren ejemplos? La renovación de Monzón fue una decisión que tomó el grupo Champagne para joder a Marconi. ¿Quieren otros ejemplos? Sacarle o tener un destrato aún mayor con los juveniles que fueron colgados de reserva. Y hay 1000 ejemplos más. Marconi no pudo hacer lo que quería. Era hora de que renuncie. No era el momento, tampoco. Independiente seguirá navegando en esta misma mediocridad si no cambian realmente las cosas. Tienen la obligación de hacerlo estos dirigentes de acá a diciembre del 2026, y seguramente en 2026 el socio elegirá o la misma sintonía de club o otra cosa. Pero despiértense, como pedía el ex vicepresidente, porque Independiente se va a pique, no solo de lo deportivo, ni estoy hablando de eso. Estoy harto de que Independiente sea noticia por todas cosas negativas, por todas cuestiones negativas. Es invivible, es inmanejable, es inviable un club así. Gracias, gente, por estar del otro lado. Seguramente nos estaremos encontrando en estos días cuando el club anuncie la incorporación de Johnny Quiñones. Haremos el video respectivo hablando de los números del ecuatoriano, y cuando se anuncie la llegada de por lo menos un central que creo que sí lo necesita Independiente. Espero que estas noticias, que esta sea la última vez que se habla de esto, que Independiente tenga un 2024 en paz para poder crecer, y si no, que los que le quitan la paz a Independiente dejen de joder al club del que somos hinchas. Gracias por estar del otro lado. Chao, gente, nos vemos.